Licenciado Jorge Escala Zambrano, precandidato a la presidencia de la República. Un antecedente importante para quienes nos escuchan. Jorge Escala es un conocido dirigente. En su época fue presidente de la UNE, fue asambleísta del Movimiento Popular Democrático entre el 2009 y 2013. También fue asambleísta constituyente, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Con una amplia trayectoria dentro de la dirigencia, ahora precandidato a la presidencia de la República. Buenos días, licenciado, gracias por acompañarnos. Un breve comprendido, si usted me escucha, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, estimado Jorge. Gracias por la invitación. Aquí estamos a su llamado. La propuesta hacia usted de ser precandidato a la presidencia de la República es con la finalidad de buscar acercamiento con otros sectores o fortalecer una candidatura suya. A ver, yo soy el candidato de Unidad Popular, listas 2, y por supuesto es el mejor momento para unir al pueblo para hacer gobierno. Es necesario juntar voces, voluntades, con el propósito de enfrentar la política neoliberal que viene implementando el gobierno de Daniel Noboa y también presentarle al Ecuador entero una propuesta de gobierno, un proyecto alternativo que enfrente y resuelva las necesidades y aspiraciones de la gente, que recupere a la patria y le devuelva a la gente derechos como el vivir en paz, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, a la educación, reactivar el agro, reactivar la economía en el Ecuador, resolver los problemas que tiene el país respecto a la educación. Es decir, es necesario cambiar al Ecuador, y para cambiar al Ecuador necesitamos unir al pueblo con el propósito de que la riqueza que generamos, la inmensa mayoría de ecuatorianos, se revierta en ese bienestar que anhelamos la inmensa mayoría en el país. Bien, si la Asamblea o el Consejo Nacional, la Asamblea de la Unidad Popular, listas 2, lo proclamó precandidato a usted en mayo. ¿Cuál es el plan de gobierno de ustedes? En primera instancia hemos escuchado decir de que quieren aliar a todas las izquierdas. ¿Quiénes son todas esas izquierdas? Bueno, nosotros creemos que es el mejor momento para unir no solamente a los partidos de izquierda. Hemos dicho que esta unidad, que permitirá constituir un gran frente social y político, debe incluir a las organizaciones sociales y populares, a la juventud que anhela cambio, que lucha por lo nuevo, que está desamparada, que reclama libre ingreso a la universidad, a los trabajadores que defienden el derecho a la estabilidad, que luchan contra los despidos masivos, que defienden las conquistas y derechos laborales. La unidad es con los campesinos que están abandonados, quebrados, que reclaman crédito, que reclaman precios justos para sus productos. La unidad es con el movimiento feminista que exige, lucha por igualdad de derechos, por equidad, que combate y busca tener una sociedad libre de agresión, de violencia en contra de las mujeres. La unidad es junto con los afiliados, jubilados y pensionistas que luchan por un nuevo IES verdaderamente autónomo, democrático, eficiente y dirigido por sus propios dueños. La unidad es con los artesanos, con los campesinos, con los pequeños y medianos productores, con los empresarios honestos, que sí los hay en el Ecuador, es decir, con el pueblo organizado y también con los partidos y movimientos desde el centro hasta la izquierda. Todos debemos constituir este gran frente social y político. Por supuesto que hemos hecho un llamado, una invitación fraterna a Leonidas Issa y también a Pedro Granja del Partido Socialista. Hasta el momento, la carta que dirigimos al Partido Socialista y que le hicimos llegar a Pedro Granja, ya él ha contestado, y saludamos esa actitud de pasar del dicho al hecho. Es que la unidad no solamente debe proclamarse, debe concretarse. Es una necesidad para enfrentar y derrotar también a los enemigos del pueblo, a los que ya gobernaron, a los que nos dejaron solo desesperanza, pobreza, atraso, miseria, exclusión,
al que sigue gobernando, representando los intereses de los grupos de poder económico y que nos dijeron que era un joven nuevo, con rostro nuevo y que iba a resolver los problemas del país. Estos se han agudizado con las políticas antipopulares que se han implementado. Es la hora del cambio, es la hora de los de abajo y por lo tanto estamos convencidos que esa unidad tiene que darse. Unidad de las izquierdas, solo Pachacuti y Partido Socialista y movimientos sociales. Unidad de izquierda, si es desde el centro, ¿entrarían con Revolución Ciudadana también o con ellos no habría diálogos? Vea, con los que ya gobernaron el Ecuador y saquearon sus recursos y condenaron también a la pobreza, a la dependencia, al saqueo de la riqueza, de los recursos naturales, que hipotecaron al Ecuador, vendiendo a su gente y a su riqueza, como lo hizo el Correato con la China, ¿verdad? Ellos ya no pueden dirigir los destinos del país. Ya gobernaron y ¿qué dejaron? Dejaron escuelas cerradas, 1,000 escuelas cerradas. ¿Qué dejaron? Dejaron quebrado buena parte del IES, como el seguro de salud, al eliminar el 40% del aporte estatal. Ellos representan al pasado de corrupción. Hay que llamarlo por su propio nombre. Ellos no son una organización política, no son ni progresistas, no son ni de izquierda, no son socialistas. La justicia se ha encargado de llamarlo por su propio nombre. Son una banda delincuencial y sus cabecillas están prófugos de la justicia y buena parte de sus cabecillas siguen siendo sentenciados por la justicia del Ecuador. Entonces la unidad es con el pueblo trabajador, con el pueblo que anhela cambio, que busca resolver sus problemas y necesidades que no lo han podido solucionar los gobiernos anteriores. Nuestro gobierno tiene la capacidad, la decisión de transformar el Ecuador y devolverle ese bienestar que reclamamos. Licenciado Escala, si bien ustedes son una organización política que tiene su fuerza, que simplemente cambió el nombre, porque la misma fuerza, la que era MPD, ahora es Unidad Popular, cambió el nombre, y usted fue asambleísta en esa época del MPD, es la misma organización. Sin embargo, no ha ganado territorio en el tema político, porque con usted cuando fue asambleísta, la UNE era la fortaleza de ustedes. Ahora tienen solo un asambleísta en la Asamblea Nacional, lo que refleja que no hay una fuerza electoral. ¿Cómo reagrupar para tener más fuerza? En la época de Hurtado era una fuerza política que peleaba en la presidencia de la República. ¿Cómo hacer para fortalecerse? Hoy somos una fuerza importante, una fuerza política con presencia a nivel nacional y también en el exterior, con estructura en todo el país y con las circunscripciones electorales que también se van a elegir en la próxima contienda electoral. Tenemos más de 130 tribunos y representantes en juntas parroquiales, en concejales, en alcaldía, prefectura. Recuperamos, como usted bien lo dice, la organización, una de las organizaciones más importantes que tiene el Ecuador, que es la Unión Nacional de Educadores, que lucha por una educación democrática, emancipadora, de calidad para todos. Derrotamos a Noboa en la consulta popular de abril. Fuimos el único partido que se inscribió en el Consejo Nacional Electoral junto con la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UNE, mientras las encuestas le daban una victoria amplia al presidente de Daniel Noboa. Nosotros impulsamos el voto no en la pregunta D y E, que pretendía restablecer este instrumento de esclavitud que es la contratación por hora y pretendía remachar el sometimiento del Ecuador a organismos internacionales. Por eso el pueblo se volcó a las urnas, fuimos una organización política que generó el debate, una tendencia, y que al final de cuentas 7 millones de ecuatorianos le dijimos no a Daniel Noboa en esta consulta. Le dimos una contundente, aplastante, humillante derrota, y parte de esos 7 millones de ecuatorianos que castigó a Noboa en la consulta popular son los jóvenes que luchan por empleo, que están desamparados, que reclaman cupos en las universidades. Entonces es evidente que tenemos una opción, el pueblo tiene una opción, ya está cansado.
por los banqueros que ya gobernaron el Ecuador, que se vendieron como exitosos, y miren cómo dejaron al país quebrado. Ya no puede seguir el país dirigido por charlatanes que gobernaron por más de 10 años y cerraron más de 6.000 escuelas en el Ecuador, negándole el derecho humano a la educación, a los sectores rurales sobre todo. Ya no pueden seguir gobernando los grandes empresarios que hoy se siguen ampliando sus privilegios y siguen recibiendo subsidios por parte del Estado, mientras al pueblo ecuatoriano le incrementan el precio del IVA, le incrementan el precio de la gasolina y profundizando la crisis, condenándolo en la angustia, en la desesperanza, en la pobreza, despojándole del derecho importante, fundamental que tienen los trabajadores, que es el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. Licenciado, ¿cómo, si se lograra la unidad de las izquierdas, que políticamente usted habla de Pachacuti, socialismo y unidad popular, y cada uno de estos partidos y movimientos ya han lanzado nombres de sus precandidatos, Pachacuti con Isa, socialismo con Granja y unidad popular con usted, ¿cómo se definiría el candidato a la presidencia entre los tres? Miren, más allá de buscar definir de manera prematura los candidatos, está bien que cada tienda política exhiba su candidatura. Eso es un derecho que le faculta a toda organización y partidos políticos. Los enemigos del pueblo, los que quieren seguir dirigiendo el país, saqueando sus recursos, los que quieren seguir involucrados en los hechos de corrupción que ya se conocen, tienen sus candidatos. ¿Por qué no? Los partidos y movimientos desde el centro a la izquierda. De tal manera que nosotros hemos dicho que lo primero que nos acerque, que debe ser el mes de julio, este mes tiene que ser el mes de la concreción, donde nos sentemos en una mesa a conversar y sobre todo a poner por delante los intereses de la patria, los problemas y aspiraciones de la gente, y en función de eso construyamos el programa de gobierno alternativo, unitario, que le presente al Ecuador esa opción de cambio. Eso es lo que nos debe... Pero no se olvide que hasta septiembre ya debe tener un candidato, si que hay unidad o no. Ya estamos julio, agosto y septiembre, le quedan 90 días para tomar decisiones. Sí, 2 meses importantes, 2 meses que deben ser de definiciones, 2 meses de importante proceso de lucha que inicia el 4 de julio y que, por cierto, vamos a estar de manera militante, consecuente, en esta jornada de movilización que ha convocado la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores. ¿Saldrá a marchar usted el 4 de julio? ¿Saldrá la marcha? Por supuesto, como siempre ha sido nuestra característica, consecuente con la lucha de los trabajadores, de la juventud y los pueblos del Ecuador. Es que, estimado Jorge, mire usted cómo dice el gobierno y le miente permanentemente al país, y dice que el incremento del precio de la gasolina no afecta a todos y peor, no afecta el costo de producción. Es que este niño rico que gobierna el país no sabe que los campesinos utilizan la guadaña, no saben que los campesinos utilizan la bomba para fumigar, no sabe este niño rico que los campesinos utilizan la bomba de riego, que ahora en el sector rural un instrumento de transporte importante para la gente en el campo es la moto, que también utiliza combustible, y eso va a elevar el costo de la producción y va a ser recargado también al momento en que la gente adquiera los víveres, los productos que se generan en el campo. Entonces todo sube, la gasolina sube todo, de por sí ya se incrementó el alto costo de la vida, se elevó con el incremento del IVA al 15%, y estos recursos que generó el IVA y que va a generar la gasolina no se va a revertir en salud, en educación, para revertir el agro. Se van a seguir destinando esos recursos para el pago de la injusta y inmoral deuda externa que ha decidido este gobierno seguir pagando, condenando a su pueblo en la desesperanza de no tener medicina y que se mueren en los hospitales públicos.
Entonces es evidente que nosotros en mi gobierno, en el gobierno de Unidad Popular y en el gobierno de los de abajo, que vamos a instaurar en el 2025, vamos a plantear la moratoria del pago de la deuda externa por 2 años, con el propósito que es de que esos recursos sirva para inyectarle dinero al agro, el campesino que está quebrado, para dotarle de la condonación de hasta $10,000 que piden los campesinos versus lo que ocurrió con la primera ley de carácter urgente económico que aprobó Daniel Noboa, donde se perdonó más de $3,000 millones a los grandes grupos de poder. Son ellos los que tienen subsidios, son ellos los que pagan 5 centavos el kilovatio hora, mientras usted y yo pagamos entre 9, 10 y hasta 12 y 17 centavos el kilovatio hora. Son ellos los que tienen subsidio en los combustibles, la gran industria transnacional, la minera, las petroleras. Eso tiene que acabarse en el Ecuador y nuestro gobierno va a terminar esos privilegios y va a tener recursos. También se acaba, licenciado Escala, también se acabarían los privilegios de grupos sindicalistas, como se ha denunciado en los últimos días en el caso de CNEL y en el caso del IES. ¿También habrá que acabar esos privilegios? A ver, la gente debe entender que este sindicalismo que creó el Correato como la CUT y que le dio fuerza a esta señora Argudo, y que también creó este sindicalismo mañoso que lo representa este señor Richard Gómez, ¿verdad? No representa los intereses de los trabajadores, no representa la defensa y la lucha de la clase obrera, representan los privilegios de unos cuantos cabecillas que forman parte de esa banda delincuencial del Correato, que están con todos los gobiernos de turno. Ellos no representan los intereses entonces de la lucha y las aspiraciones de los trabajadores en general, que ganan un salario que está por debajo del salario básico unificado. Entonces es evidente que quienes tienen esos privilegios que hoy se denuncian, que pretenden a través de esa mínima realidad que existe y que creó el Correato con este grupillo, con esta banda que está enquistado en CENEL y que está enquistado en el IES, y que nosotros vamos a desalojar a todas las mafias que están en el IES y en todas las instituciones del Estado, incluido a este tipo de grupos que no representan el verdadero sindicalismo de los trabajadores de la clase obrera. Por supuesto que lo vamos a hacer, vamos a depurar y vamos a devolverle a los trabajadores los verdaderos derechos que les fueron arrebatados, mientras ellos gozan de privilegios y se entregan cargos y puestos, mientras ellos y su familia se benefician de ser obsecuentes a todos los gobiernos de turno. Bien. Entonces no hay que satanizar la lucha obrera, la lucha popular, la lucha sindical. No hay que satanizar lo que está consagrado en la Constitución y en organismos internacionales, que es la contratación colectiva, que es el convenio que realiza la clase obrera con el empleador, y ahí no puede intervenir ni siquiera el Estado, porque correcto, son acuerdos que se establecen y se convierten en ley entre las partes. Finalmente, licenciado Escala, recorriendo el Ecuador para poder fortalecer la propuesta, visitará, no sé, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos ya estuvo, ¿no? Días atrás estuvo en la provincia de Los Ríos, siguiendo su agenda. Cotopaxi, Bolívar, ¿cuándo por estas provincias? Ayer estuve en Cotopaxi, en la tierra del lanzante, en Pujilí. Correcto. En Pujilí estuvimos en una importante asamblea indígena en la Casa Campesina y fui muy bien recibido. Fortalecimos nuestra propuesta, escuchamos a la gente y esas propuestas se convierten en la bandera o en las banderas que estamos exhibiendo, con el propósito de que instauremos muy pronto el gobierno patriótico y popular. Estaré también próximamente en Los Ríos, en mi provincia. Yo nací en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.
ahí me eduqué, ahí me formé en la Escuela Real Audiencia de Quito y tuve la oportunidad de luchar por toda la infraestructura educativa, por el presupuesto para la educación y también, por supuesto, por mi escuela, que estuvo destartalada por varios años y que el municipio en esa época le pretendió escamotear y excluir de esa repotenciación que le tenían que hacer a las escuelas públicas. Logré entonces dotarle de ese local, de ese edificio que hoy tiene la Escuela Real Audiencia de Quito. Por lo tanto, sigo recorriendo. En esta semana estaré en Manta, estaré en varios lugares de la provincia de Manabí y así estaremos llegando a todos los rincones del Ecuador, llevándoles la propuesta y la esperanza de cambio, de que sí es posible en la medida de que el pueblo ya no pueda votar por lo mismo de siempre. Es la hora del cambio, es la hora del profe Escala, de la unidad de los pueblos, de unidad popular dictador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un buen día para usted. Gracias a usted. Y siempre los micrófonos abiertos para seguir dialogando de las propuestas. Un buen día. Nos acompañó el licenciado Jorge Escala Zambrano, precandidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Listas 2. Aquel que fue dirigente de la UNE, que fue asambleísta constituyente, hoy resurge en el tema político bajo el apoyo de Unidad Popular. 7 de la mañana con 58.